¿Y por qué la Universidad Popular Carmen de Michelena trae a colación y os va a ofrecer una conferencia muy interesante sobre la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial explica, digamos, la guerra en sí y las consecuencias de la guerra, una guerra mal resuelta, una guerra horrorosa, una auténtica carnicería, explica el mundo actual, tal y como lo estamos viendo. Explica la eclosión de los movimientos yihadistas, explica las guerras de Irak contra Irán, etcétera, etcétera. Explica la guerra continua por el dominio del petróleo, etcétera, etcétera. Y claro, para tratar un tema tan amplio y tan complejo, pues esta tarde tenemos la colaboración inestimable, porque es la segunda vez que nos acompaña el profesor Javier Ordóñez, que es muy, yo diría que amigo de muchos de ustedes. Los alumnos de los cursos PUMA pues han recibido de él formación muy valiosa, profunda, y yo diría que hasta divertida en muchas ocasiones, ¿verdad? Y bueno, pues yo tengo preparado un currículum que esto es un auténtico ladrillo. Solamente llamar vuestra atención ante el hecho que es impresionante. Tiene una cantidad de publicaciones, de cursos, de doctorados, o sea, que ha dirigido, etcétera, etcétera. Pues es impresionante. Entonces, como lo que importa es que la conferencia después acabe, no sea una conferencia muy larga, muy prolongada, sino que tenga un coloquio animado. Pues yo doy ya paso al profesor Javier Ordóñez, le agradezco muchísimo su colaboración, igual que a ustedes lo reitero. Muchas gracias. Sí, se me olvida un pequeño tema. Si todos apagamos los teléfonos móviles, porque es francamente muy desagradable cuando uno está hablando concentrado, que suena por ahí un señor que habla de un tema, de cualquier tema. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de esta universidad tan vital que me hayan invitado por segunda vez a hablar de un tema que es bastante análogo al que hablé en la primera ocasión, aunque ahora quizá tenga un planteamiento un poquito distinto. Me gustaría también recordar que no hay cosa más agradable cuando hacen la presentación de uno que no lean el currículum, porque el currículum vitae, aunque pueda parecer muy impresionante porque aparece en Google y cosas de estas y en Wikipedia, pues en realidad siempre es una construcción de los fracasos de uno, ¿no? Porque uno a veces no le hubiera gustado, me hubiera gustado escribir cosas mejores de las que tiene, y tiene uno que enfrentarse con los libros y artículos que son como los hijos, una vez que están ya fuera no pertenecen a uno, ¿no? Y a uno le gusta tener un hijo brillantísimo, premio Nobel de Química y esas cosas, y tiene un hijo que es a lo mejor pues simplemente enfermero, ¿no? Y estas cosas siempre, las paternidades funcionan siempre igual. También hay que tener la humildad de aceptar lo que uno ha hecho como algo imposible de cambiar y, por supuesto, no conveniente de falsear. Yo la verdad es que, como les digo, estoy muy satisfecho de estar aquí, aunque hoy me siento especialmente cansado y no sé por qué, pero seguro que la propia dinámica de la conferencia me irá despertando y me irá poniendo a tono. Vamos a hablar de un acontecimiento que, como decía quien me presentó, no se puede celebrar, pero sí se debe conmemorar. La conmemoración lleva a no olvidar determinados acontecimientos porque son acontecimientos que han marcado extraordinariamente el mundo contemporáneo. Solamente les llamo la atención de un hecho. Si ustedes han viajado por Europa, no hay pueblo, pueblecito, rincón, villorrio, pequeña ciudad que no tenga un monumento conmemorativo precisamente de la Primera Guerra Mundial.
no se encuentran tantos de la segunda. E incluso a veces, dentro de la economía municipal, se ponen los de la segunda debajo de los de la primera, ¿no? Es decir, primero vienen los de la primera y se ve que después algún cantero ha completado el asunto, ¿no? ¿Por qué en tantos lugares de Europa se encuentran monumentos conmemorativos de esa guerra, como si no quisiéramos olvidar que hubo una auténtica carnicería? La verdad es que la Primera Guerra Mundial es el comienzo de nuestra era, el comienzo de una era que algún historiador algún día elegirá como el principio de la época postcontemporánea. En general siempre se habla de la Revolución Francesa como el comienzo de la era contemporánea, pero realmente la Primera Guerra Mundial supone un cambio esencial en las relaciones humanas, en las relaciones políticas, de tal manera que incluso se habla de el siglo XIX ampliado. El siglo XIX ampliado, en vez de tener 100 años, tendría el comienzo estaría en la Revolución Francesa, o sea, en 1789, en el comienzo de la Revolución Francesa, y el final estaría en 1914. Y después estaría el siglo XX empequeñecido, que sería el comienzo 1914, el final 1990, que es la caída del muro, la disolución de los grandes bloques, etc. Sin embargo, los más pesimistas consideran que comienza en 1914 y acaba en el año 2001, es decir, cuando el 11 de septiembre comienza una nueva era. Es decir, las clasificaciones en eras suelen tener referencias de acontecimientos que han impactado mucho, y han impactado mucho la Primera Guerra Mundial. Hoy me preguntaba un periodista de la SER si todavía éramos, o sea, hay algún rastro de la guerra en el mundo contemporáneo. Y ya se ha mencionado aquí el yihadismo. Es decir, el final de la Primera Guerra Mundial supuso la demolición de uno de los imperios europeos, europeo-asiático, que es el Imperio Otomano, y el comienzo de la conflictividad ardorosa en Oriente Medio. Y eso fue un resultado, una secuela de la Primera Guerra Mundial. Entre otras muchas, pero esa, por supuesto, fundamental. La Primera Guerra Mundial supuso la liquidación de una forma de ver Europa y, por supuesto, el comienzo de una guerra que casi de forma ininterrumpida se extiende, de un conflicto que se extiende de 1914 al año 1945. Y esto es lo que algunos historiadores alemanes llaman la Gran Guerra Civil Europea, entre las cuales está nuestra propia guerra civil, es decir, que es una especie de periodo de enorme conflictividad. A mí me interesa extraordinariamente la Primera Guerra Mundial porque me interesa el fenómeno de la guerra, no simplemente porque me interesa la guerra mundial. Se llama la Primera Guerra Mundial, y eso quien me haya escuchado otras veces sabe que lo digo siempre. La Primera Guerra Mundial se llama así porque hubo una segunda, porque al principio se llamaba la Gran Guerra. Parecía que no se podía dar otra guerra similar. Cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, entonces a esta se le llamó la Primera. O sea, esto es bastante normal, ¿no? Es esto de borrar el pasado para renombrarlo. Y de hecho, ahora, pues, la Primera Guerra Mundial se llama la Gran Guerra Mundial, que se prolonga prácticamente hasta el año 45. Demuestra la historia de la Primera Guerra Mundial varias cosas, y perdonen ustedes que me ponga de modo filosófico, porque quizá es mi manera de concebir este tipo de temas. Llama la atención el hecho, y demuestra esta guerra, que la guerra no la hacen
las sociedades salvajes, las sociedades primitivas, las sociedades bárbaras. En principio, la guerra la hacen las sociedades sofisticadas y las sociedades cultas. No quiere decirse que la hagan siempre las sociedades cultas. Lo que demuestra la Primera Guerra Mundial es que cuando las sociedades sofisticadas, cultas, educadas, desarrolladas, las guerras son especialmente crueles. Con lo cual hay un vector que relaciona el tipo de sociedad que hace la guerra con la crueldad de esa guerra. Y esto es una tesis que yo mantengo desde hace mucho tiempo y que hace que algunas personas me tengan manía, porque todo el mundo quiere pensar que la guerra es el resultado de la barbarie, ¿no? Y no es cierto. La guerra es el resultado, este tipo de guerra, sobre todo la Primera Guerra Mundial lo indica, es el resultado de la sofisticación y el resultado de un tipo de industrialización especialmente brillante. Para entenderlo, es necesario simplemente que ustedes se fijen y recuerden cuál es la situación geopolítica en la que se da la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se da en un mundo que parece que es un mundo feliz. Si ustedes tienen el detalle de leer a autores como Stefan Zweig, cuando habla de su vida, el libro que tiene dedicado a sus recuerdos, dice algo que es verdaderamente llamativo, aunque no sea totalmente cierto. Y es que en Centro Europa nadie pensaba que podía haber una guerra. Esta sensación de que ahora puede uno decir, no, los del año 13 ya pensaban que el año 14 iba a haber una guerra, en absoluto. Las guerras demuestran este acontecimiento que después nosotros analizamos como el origen de la guerra, surgen de una forma bastante imprevista, de tal manera que, aunque se puede percibir el aumento de la tensión, no es lo mismo aumentar la tensión que una declaración de guerra, un estallido de la guerra. Fue mucho más previsible la Segunda Guerra Mundial que la Primera, porque la Primera nadie pensaba que podía haber un acontecimiento militar y bélico del tamaño y de la dimensión que se dio posteriormente. Europa estaba dominada por dos grandes imperios, pero fundamentalmente por uno, Centro Europa, que era el imperio, el segundo imperio alemán. El emperador era el emperador Kaiser Wilhelm, que además estaba emparentado con prácticamente todos la nobleza de Europa, por ejemplo, con la familia real británica. De hecho, era como primo. Bueno, yo los parentescos no los domino, pero vamos, de hecho, cuando muere la reina Victoria y el heredero es entronizado al trono, en el paseo triunfal que hace este heredero, va acompañado del emperador Kaiser Wilhelm. Es decir, y además el emperador Kaiser Wilhelm se llama a sí mismo Príncipe de la Paz, es decir, lo que quiere fundamentalmente es el mantenimiento de la paz. El imperio alemán es un imperio especialmente poderoso. No somos conscientes ahora del enorme poder que tenía el imperio alemán. De hecho, era la unidad política más poderosa económicamente del mundo. Y con esto quiero decir lo siguiente. Por ejemplo, el Imperio Británico era un imperio inmensamente rico. Pero el Imperio Británico era inmensamente rico por sus colonias y por su capacidad de comercio con las colonias. Pero desde el punto de vista industrial era muy pequeño en comparación con lo que era la industria alemana. El volumen de la industria alemana era espectacular. De tal manera que todos los imperios eran periféricos al imperio alemán, el resto de los imperios, y Europa estaba dominada por imperios. Como les digo, el imperio británico, el imperio francés, los
italianos se habían convertido también en imperiales, el imperio ruso, los primos conflictivos de los alemanes, que era el imperio austrohúngaro, el imperio otomano. Realmente era verdaderamente espectacular. Incluso en el sur, España había dejado de ser imperio, pero recientemente, y sin embargo Portugal seguía siendo un imperio. Es decir, nos encontramos con que la Europa de entonces es la Europa de los imperios. De tal manera que fuera de Europa no hay nada, en un sentido, entre comillas, eurocéntrico. Estados Unidos es un país que apenas sale al exterior, que ha salido al exterior en el Pacífico, en su intervención en Japón, en su intervención pequeñísima en China, pero en realidad Europa domina el mundo. Hay análisis que explican, por ejemplo, que el 80 y tantos % de la superficie emergida del globo estaba dominado por los imperios europeos, de una manera directa o de una manera indirecta, por medio de protectorados o por medio directamente de intervenciones, o bien por medio de países que no se atrevían a moverse si Europa no les dejaba. Es decir, el mundo estaba dominado por Europa, con un tipo de conflicto que era verdaderamente curioso, porque las guerras coloniales no eran unas guerras, las guerras de dominio colonial, no eran unas guerras en las que se movilizaran ejércitos muy numerosos. Les voy a poner a ustedes un ejemplo que probablemente conocerán, y probablemente todo lo que les diga lo conocen. Adolfo Hitler era un gran aficionado al cine, de las películas de aventuras donde se narraban cómo el Imperio Británico dominaba a sus súbditos. Y una de las cosas que más le llamaba la atención es que con cuerpos expedicionarios muy pequeños era capaz de dominar grandes extensiones. Cuando tenía que intervenir en los derviches, en la famosa rebelión de los derviches en Egipto, había mandado unos miles de soldados. Los regimientos ingleses dominaban la India con unos cuantos miles de soldados. Es decir, en volumen el ejército inglés era pequeño. Eso a él le admiraba muchísimo, que había conseguido esa eficacia en cuanto a cuerpos expedicionarios y soldados. Pero, ojo, porque esto no ocurría en Europa, en la Europa continental. En principio, podríamos decir, esos imperios que parecían tan iguales, no eran iguales. El imperio colonial británico era muy poderoso, económicamente era muy poderoso, producía enormes beneficios a la metrópoli. El imperio belga, por ejemplo, también, pero porque dominaba el Congo. El imperio francés también, pero menos. El imperio alemán casi nada. Los alemanes tenían el imperio por prestigio y dominaban y estaban presentes en el mundo por prestigio, porque realmente su gran producción en el PIB, lo que llamaríamos el PIB, lo contenían dentro de Alemania. Alemania era la primera potencia industrial del mundo de lejos. Y tenía un admirador. Alemania tenía un admirador que miraba siempre a ese país porque consideraba que era el modelo en el que tenía que fijarse para poder desarrollarse, que era Estados Unidos. Estados Unidos admiraba a Alemania, Estados Unidos mandaba a sus científicos a formarse a Alemania. La Universidad de Yale, por ejemplo, mandó sus científicos a la Universidad de Heidelberg y a la Universidad de Berlín. El imperio japonés mandaba en el periodo Meiji sus científicos a formarse a Alemania. Alemania era un centro receptor de ciencia, tecnología, un centro emisor de ciencia y tecnología. En términos cuantitativos, podríamos decir, Alemania, por ejemplo, producía el 80% de todos los colorantes que se producían en el mundo. Y la industria de los colorantes a finales del siglo XIX era una de las grandes industrias. Pero no solamente eso, sino que Alemania dominaba la industria eléctrica. Berlín se llamaba, a principios de siglo, Electrópolis, porque era la ciudad que había inaugurado
la forma de utilizar la energía eléctrica dentro de la ciudad. Es decir, Alemania era un país de una riqueza extraordinaria y sobre todo de una capacidad de influencia muy alta. La medicina científica estaba dominada por la medicina alemana. Una gran parte de la física se hacía fundamentalmente en Alemania, evidentemente también en Inglaterra o en Francia, etc. Pero, digamos, los centros de producción epistémicos estaban en Alemania, y sobre todo Alemania había optado por algo muy interesante y que se demostró de una rentabilidad muy grande, y es que se había convertido en un país altamente normalizado. Altamente normalizado. El descubrimiento de la norma como capacidad de organización, primero científica, después tecnológica y más tarde social, es algo que tiene que remitirse a Alemania. Por ejemplo, en la década de los 80 se inaugura una institución que es el Physikalische Technische Gerätschaftsstall-Institut en Berlín, que intenta encontrar un sistema de estándares que permita comunicarse a los grandes laboratorios industriales con los laboratorios de investigación de las universidades. Detrás de ese Reichsstahl-Institut está la figura de un personaje que domina la vida industrial alemana desde el punto de vista de la electricidad y de la electricidad de bajo voltaje, que es Siemens. Siemens es uno de los grandes impulsores. Pero los químicos también tienen procesos de normalización, porque realmente la industria química alemana es una industria poderosísima. No quiere decir que sea la única del mundo, pero estamos hablando de prioridades, no estamos hablando de monopolios, ¿no? La industria farmacéutica alemana es una industria extraordinariamente poderosa. La industria alimentaria alemana es extraordinariamente poderosa, de tal manera que no es de extrañar que después Alemania tenga gran cantidad de desarrollos químicos, gran cantidad de desarrollos en electricidad, en termodinámica, en los motores, en fin, todo ese tipo de cuestiones que, dichas una detrás de otra, parece que son simplemente una enumeración de éxitos dentro de Alemania. Pero en realidad, tomadas en su conjunto, puede decirse que Alemania se convierte en una potencia industrial de primer orden. Entonces uno se suele leer, en algunas interpretaciones apresuradas, Alemania suscitaba la envidia de los demás, y entonces esto provocó la guerra. Entonces es una especie de resumen de... Yo siempre me opongo a ese tipo, pero violentamente, a este tipo de análisis. Una de las ventajas que tienen las guerras es que son difíciles de justificar en cuanto a su origen, y especialmente una guerra primigenia, como es la Primera Guerra Mundial. Porque alguna vez lo he explicado, y seguro que alguno de ustedes me lo ha oído, o muchos de ustedes me lo han oído, la Primera Guerra Mundial se da entre imperios que hacen la guerra, pero no contra otros imperios, sino imperios que hacen la guerra con colonias. En la guerra entre imperios hay una ley de caballeros en las que no vale todo. En las guerras con las colonias vale todo. Esa es la diferencia. Si uno va a combatir contra los zulúes, no tiene ningún inconveniente, los elimina completamente. Si uno va a combatir contra los derviches, lo mismo. Pero si uno va a combatir contra los franceses, entonces hay una especie de tratamiento de caballeros, que es lo que ha ocurrido en la guerra franco-prusiana al final de la década de los 60. Es decir, en la guerra fundacional del Segundo Imperio, el imperio que después va a ser el de Kaiser-Wilhelm. Es decir, hay dos maneras de hacer la guerra. La guerra que se hace contra otro imperio no es la misma que la guerra que se hace contra la colonia. Bueno, pues la característica de la Primera Guerra Mundial es que comenzó a ser una guerra entre imperios y acabó siendo una guerra entre colonias. Es decir, acabó siendo una guerra en la que valía todo.
Y eso es lo que rompió, digamos, una forma de relacionarse bélicamente los europeos que terminó en el año 1945 de una manera muy dramática, porque eso fue increciendo durante casi 35 años. Bueno, pues uno puede decir, estos imperios tan sofisticados, estoy hablando del alemán, pero ¿qué vamos a decir del francés? El imperio francés, un imperio de un país nacido de una revolución de ciudadanos, que ha dado lecciones al mundo de lo que puede ser la organización política. ¿Qué vamos a decir del imperio británico, que es un imperio extraordinariamente sofisticado en su régimen parlamentario? ¿Qué vamos a decir del imperio de los italianos, ¿no?, que son la cuna de la cultura? En fin, pueden ustedes ir haciendo una relación de Europa como países muy sofisticados. Sin embargo, Alemania, con sus procesos de normalización, han enseñado al mundo, y los primeros que lo aprenden son los norteamericanos, cuando fundan el National Laboratory, después de que los alemanes funden el PTR, ese Physikalische Technische Reichsanstalt-Institut, en que realmente una sociedad normalizada, una sociedad estandarizada, es una sociedad eficaz. El índice de eficacia de los alemanes es superior al índice de eficacia de cualquier otro país, incluyendo los norteamericanos. O sea, desde ese punto de vista, uno puede decir que los alemanes tienen de sí mismos la idea de que su organización es superior a cualquiera de cualquier país. Todavía está en la memoria de los alemanes que el general Moltke, cuando movilizó las tropas del no imperio todavía, porque no existía el imperio, era una asociación de países alemanes, el general Moltke puso 1,5 millones de soldados en la frontera con Francia en 15 días. Todavía se recordaba aquello, realmente eso era una capacidad de organización superior. Y los alemanes habían sido capaces de organizar muy bien su país, para que todo pudiera ser móvil y que el espíritu Moltke tuviera esa especie de presencia en lo que puede ser el mundo de la seguridad alemana. Los alemanes se consideraban que eran los gendarmes de Europa. Ellos consideraban que la seguridad europea dependía de que ellos fueran fuertes, incluso de que ellos fueran fuertes militarmente. Luego veremos qué consecuencias tiene esto. Es decir, que la situación geopolítica en aquella época era una situación en la que el baricentro del mundo era Alemania. Curiosamente no era Inglaterra, o Gran Bretaña, sino Alemania, propiamente Alemania. Hay una teoría estratégica que domina en la interpretación de lo que puede ser la prioridad de la seguridad mundial. Dice, domina el mundo aquel país que domine Centro Europa. Si se domina Centro Europa, se domina todo el resto del planeta, ¿no? Esta sería la doctrina alemana de aquella época, que además incluso estaba revalidada por lo que opinaban muchísimos británicos. Desde ese punto de vista, en ese contexto, hay fricciones, ¿no? No es un mundo en paz, no es un mundo estable, hay fricciones. Y las fricciones, como ustedes saben, están fundamentalmente en la periferia, y la periferia en este caso son los Balcanes. Es decir, la cizalladura, si tuviéramos que elegir un símil de carácter geológico, está en la frontera entre el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro. Ahí hay, digamos, una cizalladura, una especie de geosinclinal muy especial, ¿no? Y ahí hay países que emergen en un momento determinado, como es Serbia, ¿no? La Gran Serbia, que es un país que tiene sus problemas de identidad y problemas de relación con el Imperio Austrohúngaro. Desde el punto de vista geopolítico, el Imperio Austrohúngaro es una auténtica ruina. Que no es un imperio fuerte, así como sus primos alemanes son fuertes,
ellos mismos son complicadísimos, porque es un imperio en el sentido antiguo. Mientras que el imperio alemán busca la homogeneidad de los alemanes, el imperio austrohúngaro tiene que aceptar la multiplicidad, y de hecho se llama un imperio de tres cabezas, ¿no? El imperio de los húngaros, de los bohemios y de los austríacos, ¿no? Y tiene muchísimas tierras por todas partes, ¿no? Algunas de ellas ha perdido, como por ejemplo la unificación de Italia perdió la parte del Véneto, en fin, estas cosas que ustedes saben perfectamente. El imperio austrohúngaro está amenazado permanentemente de descomposición, de desintegración en países que después va a ocurrir, después de la Primera Guerra Mundial. Y en ese contexto es donde se da el acontecimiento que tiene siempre un carácter casi cinematográfico, que es el asesinato del archiduque famoso, ¿no? Esta mañana, o ayer, un colega suyo, que ahora lo veo aquí, me decía que los soldados en la Primera Guerra Mundial no sabían quién era el archiduque, ¿no? No lo sabía casi nadie. O sea, realmente el pobre archiduque ha tenido gran éxito mediático y cinematográfico precisamente porque fue asesinado. O sea, hubiera sido un desastre probablemente exactamente igual con o sin atentado. Bueno, el pobre no tenía por qué morir, pero que en principio no era una gran esperanza, ¿no? El imperio austrohúngaro estaba verdaderamente al punto del colapso. No así el imperio alemán, o sea, no era el mismo caso del imperio alemán. No quiere decirse que el imperio austrohúngaro no hubiera podido sobrevivir en varios países, como después ocurrió, cada uno de ellos con su identidad y por supuesto con su prioridad. La parte austríaca del imperio austríaco era extraordinariamente rica, vital, científicamente organizada, tan estandarizada como los alemanes, etc. No, pero digamos como constructo era un constructo demasiado sometido a tensiones. Muere el archiduque en Sarajevo, producto del famoso asesinato ocasional, completamente, en fin, impensado, etc. Hoy sabemos, se sabe por cuestiones históricas, la historiografía, que era una cosa que se esperaba que ocurriera, no que se asesinara al archiduque, sino que hubiera algún gran atentado en esa zona. Y se sabe porque incluso los embajadores franceses, ingleses, sabían de esas amenazas, pero eran de estas amenazas que no sabes nunca, o no sabían nunca cómo concretar, o sea, qué es lo que había que hacer para evitarlo. Porque si ustedes ven el acontecimiento es bastante complicado. Bueno, la cuestión es que hay esto que se llama el asesinato de Sarajevo, es la gran afrenta, que pudo resolverse de muchas formas. O sea, realmente pudo resolverse de formas muy distintas a las que se resolvió. Bueno, el problema era cómo reaccionar. Uno no podía dejar esa gran afrenta sin respuesta. Y entonces el embajador austríaco pide consejo al emperador alemán. Y el emperador alemán, que se siente como responsable de toda esa seguridad en Europa, considera que el emperador austríaco tiene que, o sea, el emperador austríaco tiene que dar algún correctivo a lo que es el mundo serbio. Y entonces el embajador austríaco manda un memorándum, un ultimátum a Serbia con una serie de requisitorias y de exigencias. Por ejemplo, una de las exigencias que contiene ese ultimátum es que tiene que comenzar a hacer propaganda en las escuelas a favor del imperio austrohúngaro. Que es una cosa bastante curiosa, ¿no? Porque dicen, bueno, primero tienen ustedes que reconocer que no están de acuerdo con la famosa mano negra que mata al archiduque, tienen que pedir perdón, tienen ustedes que hacer manifestaciones públicas de adhesión al imperio austrohúngaro,
tienen ustedes que cambiar los libros de texto, no pueden seguir diciendo que los austríacos somos unos canallas, ni que optamos por tener Serbia bajo nuestras botas. Tienen ustedes que hacer todo esto. Y los serbios dicen, vale, lo haremos todo. O sea, hay una auténtica rendición moral de Serbia ante Austria. Y parece que eso ha acabado. Parece que eso ha acabado, excepto que el emperador alemán dice que no. Que lo que hay que hacer es hacer una corrección, hacer un acto correctivo a Serbia. Y ahí es donde comienzan todos los movimientos del Kaiser. El Kaiser quiere una guerra rápida, corta, eficaz y que acabe con las pretensiones de Serbia. Es decir, quiere quitar ese foco. Y considera que Alemania es un país tan poderoso que no va a ser atacado por nadie. Y entonces comienza un juego verdaderamente curioso, y es pensar que esa alianza que existe entre Rusia y Francia, esta famosa Entente, no tiene por qué activarse. Lo más interesante son las comunicaciones permanentes que hizo el emperador Kaiser Wilhelm con el zar, intentándole convencer de que no entrara en guerra, aunque hubiera una corrección hacia Serbia. Y por otra parte, la presión que los propios militares alemanes ejercían sobre el Kaiser para decirle que para evitar que Rusia entre en guerra, lo que hay que hacer es invadir Francia, porque Rusia solamente se pondrá en guerra si Francia entra en la guerra. Pero lo que se puede hacer es entrar en la guerra, o sea, declarar la guerra a Francia, hacer una invasión de Francia exactamente igual que en el año 1870, llegar a París y obligar a Francia a rendirse exactamente igual que en el 1870, cuando el famoso hundimiento del imperio de Napoleón III. Es decir, comienzan a jugar a el reordenamiento político de Europa, contando de que las cosas se pueden arreglar a base de operaciones muy rápidas y operaciones muy contundentes. Fíjense ustedes que en la Primera Guerra Mundial se habla de la Blitzkrieg, en la Segunda, perdón, con Polonia. Bueno, pues la Blitzkrieg ya aparece en la Primera Guerra Mundial en manos de un personaje que se llama Alfred von Schlieffen. Alfred von Schlieffen es un individuo que ya no vive en este momento, en 1914 no vive, pero es un oficial del Estado Mayor, es un noble prusiano, que ha hecho un plan para invadir Francia y llegar a París en 40 días. Y además son las organizaciones estandarizadas de los alemanes verdaderamente fascinantes. Es un plan que está sobre el papel. Y el plan Schlieffen, todos los alemanes consideran que es un plan perfectamente realizable y además llegarían a París a 40 días, y si llegan a París 40 días, la guerra dura 40 días. Y 40 días ni uno más, ¿no? Y si entran en 40 días y se logra que los rusos no entren en la guerra, se acaba el conflicto, hay un correctivo a Serbia y entonces Alemania vuelve otra vez a encontrar el statu quo. Alemania no quiere más tierras de Francia, ya tiene la Alsacia y la Lorena, no pretende nada más que hacer un correctivo en el oriente, ¿no? Como ven ustedes, el movimiento es fascinante en este sentido y de hecho lo más interesante de esta Primera Guerra Mundial son esos 40 primeros días. Esos 40 primeros días están narrados magníficamente en un libro que se llama Los Cañones de Agosto, que si ustedes quieren leerlo se lo recomiendo, que es exactamente es un premio Pulitzer de los años 60, que está escrito en la época en la que hubo la tensión de la guerra contra Cuba, la posible guerra contra Cuba. Bueno, desde ese punto de vista, esos 40 días son fundamentales porque el Kaiser tiene dudas. Fíjense ustedes, el Kaiser es el hombre más poderoso de Europa,
porque la reina, o sea, el rey de Inglaterra es poderoso en su imperio, pero no es en Europa poderoso, considera que tiene que ejercer su capacidad de liderazgo. ¿Cuál es el temor que tiene el Kaiser Wilhelm? Que entren en guerra a la vez Francia y Rusia, porque combatir en dos frentes para ellos es complicado, a pesar de que tienen millones de soldados, un ejército posible de millones de soldados. Fíjense ustedes que el plan Schlieffen considera que se pueden introducir 4 millones de soldados en Francia en 40 días. Ya no el 1,5 millones de Melke, sino 4 millones. Ese es el gran miedo del Kaiser. Y cuando le presentan el plan Schlieffen, si ustedes lo ven aquí, este es una recreación del Estado Mayor americano, quiero decir, no se encuentran los planes originales, se dará cuenta de que es introducir una serie de cuerpos de ejército por el oeste, dado que estos son las zonas fortificadas. Entonces, ¿por qué se hace esta especie de giro por aquí? Para evitar esas fortificaciones francesas, y porque así se llega aquí, a París, en 40 días. ¿Qué pequeño problema tiene esto? Pues que esto es Bélgica, no es Francia. Y Bélgica es un país extraordinariamente sensible, es un país de nuevo cuño, es un país que tiene potencias garantes. Son potencias que garantizan la neutralidad de Bélgica. Bélgica, el emperador la considera un país odiado por todo el mundo. Y de hecho, Bélgica es un país odiado. Y es odiado porque ha dado un ejemplo pésimo de colonialismo en el Congo. Leopoldo de Bélgica, el rey Leopoldo, es un auténtico salvaje, ha saqueado el Congo, ha tratado de una manera infame a todos los habitantes del Congo y tiene una pésima fama en Europa, tan pésima fama que no lo recibe nadie en Europa. Y el Kaiser Wilhelm considera que eso hace que nadie tenga simpatía por Bélgica. Y entonces toma la decisión con una condición, y es que la potencia garante a la que tiene más miedo, que es Gran Bretaña, no entre en la guerra. Con lo cual se crea, por eso la situación geopolítica es tan interesante, una tensión extraordinaria en la que el gran emperador alemán tiene que tomar decisiones sin saber qué va a pasar, porque por mucho que presione a Gran Bretaña para que declare su neutralidad, no logra que se declare la neutralidad. Hay un acontecimiento que es verdaderamente interesante, y es que el general que va a llevar las tropas teóricamente y que va a cumplimentar el plan Schlieffen es el sobrino, nieto de Melke, se llama Melke también, ¿no? Con lo cual, en muchos libros de historia, cuando hablan de Melke y después hablan del otro Melke, no distinguen que son dos personas distintas, porque realmente pensar que el mismo Melke de la Primera Guerra Mundial sería de la Guerra Franco-Prusiana es hacer que el Melke tuviera 120 años cuando hacía este tipo de guerra, ¿no? Pero bueno, Melke quería a toda costa igualar el éxito de su tío, ¿no? Y entonces, pues, estaba muy dispuesto a invadir. Yo no voy ahora a entrar en discusiones historiográficas acerca de lo que sabía el Kaiser, si el Kaiser lo quería, si el Kaiser no lo quería, pero solamente voy a decir una cosa fundamental. Se suele interpretar que son los militares los que fuerzan a el Kaiser Wilhelm a hacer la guerra. Y esto es algo que conviene negar, porque Alemania ya es un país organizado políticamente. Para hacer la guerra, los partidos políticos que hay en el Reichstag tienen que aceptar hacer la guerra.
y entre los partidos políticos convocados por el emperador están todos los partidos políticos, o sea, los de los burgueses y los de los obreros, y todos ellos aceptan dar créditos para esa guerra. Con lo cual es una guerra que no la declara una persona, sino la declara toda una institución política de un país que se siente muy seguro porque considera que es sencillamente invulnerable, es decir, nadie puede acabar con Alemania, como de hecho ocurrió. De hecho, Alemania realmente no fue hollada por el oeste, sino por el este. El resultado de esa situación es la declaración de guerra, y esa declaración de guerra realmente cumple lo que verdaderamente declara el Plan Schließen. Fíjense, se entra en Bélgica, se le pide permiso a Bélgica para pasar 4 millones de soldados, que no pasan desapercibidos, por supuesto, teniendo en cuenta de que 4 millones de soldados son 2 millones de caballerías, y probablemente varios cientos de miles de pertenencias, impedimenta, carros, cañones, etc. Es decir, es un ejército que no es sencillo, fíjense, es un ejército de una cierta envergadura. Entonces, los belgas, como ustedes saben, se niegan, comienzan a combatir, son reducidos, y eso hace que Alemania pierda una de las batallas fundamentales de la guerra, que es la batalla de la credibilidad y de la propaganda. Es decir, los alemanes son vistos por el resto del mundo como unos agresores salvajes, y a ellos, que se consideran descendientes de Kant, de Goethe, de Beethoven, de Wagner, de toda la ciencia sublime, son vistos con una palabra que los resume en la propaganda francesa e incluso en la propaganda norteamericana, que es la palabra unos. Son los unos, ¿no? Igual que los unos de Atila, o sea, es... Y realmente comienza una maquinaria de propaganda contra Alemania extraordinariamente interesante de estudiar, y que yo la estudio en mis trabajos, porque van deconstruyendo la imagen de civilización que los alemanes tienen. Tanto es así que, si ustedes han oído hablar de estas cuestiones con una cierto detalle, hay una oposición entre civilización y cultura, ¿no? La civilización sería lo perteneciente al ámbito francés, la cultura pertenecería al ámbito alemán, la cultura, ¿no? Es famosa. Y hay una estampa que yo no he logrado para ustedes, la tengo en libros, pero no he logrado pasarla a las diapositivas, en las que en Estados Unidos, cuando entra Estados Unidos en guerra, el alemán es representado como un mono enorme, o un hombre con cara de mono, con un casco prusiano de estos con pico, y que lleva en una de las manos una porra gigante que pone cultur, ¿no? Y la cultura es lo que hace que él percuta, ¿no? Porque se considera que la cultura es la tecnología y toda la parte está, digamos, un poco agresiva de los alemanes. El hecho es que los alemanes logran cumplir en parte el Plan Schließen, pero no les sale nada más que el Plan Schließen. Primero, porque Inglaterra entra en la guerra. Fíjense ustedes que el Lord del Almirantazgo entonces es un personaje que después va a jugar un papel importante en la Europa posterior, que es Churchill. O sea, Churchill ya comienza en la Primera Guerra Mundial a tomar decisiones estratégicas importantes. Por ejemplo, declara la necesidad de que los barcos de guerra británicos no lleven carbón sino petróleo, o sea, se alimenten con petróleo, lo cual le da una versatilidad mucho mayor a su movilidad. Churchill discute si la guerra va a ser larga o va a ser corta, y es en Inglaterra donde se comienza a sospechar que la guerra va a ser
larga, va a ser verdaderamente larga. Lo que nadie piensa es que va a ser una guerra de las características que ocurren. Bueno, entonces, digamos, desde ese punto de vista, en los primeros 40 días ocurren dos acontecimientos curiosos. Primero entran, evidentemente, grandes cantidades de cuerpos de ejército en Francia a través de Bélgica. El único problema es que no lo tienen tan fácil porque los belgas se oponen y porque rápidamente franceses y británicos llegan a la frontera de Bélgica, aunque son batidos por los alemanes, es decir, el impulso es increíble. Pero lo que no cuentan los alemanes ocurre, que es que en el lado oriental cientos de miles de soldados rusos entran en Prusia. Es decir, los alemanes logran entrar en Francia, pero los rusos logran entrar en Prusia. Y esto produce un verdadero pánico. Y esto da un giro a la situación. Porque entonces parte de Prusia Oriental, yo creo que está aquí parte de Prusia Oriental es invadida por cuerpos de ejército rusos, que son la parte verde, la parte roja son los cuerpos de ejército del Kaiser. De tal manera que llegan a temer que tienen que vaciar de alemanes esta zona que es Prusia Oriental, que es lo que corresponde a Königsberg. No sé si ustedes tienen en la imagen un mapa de antes de la Segunda Guerra Mundial, donde hay una zona que es lo que es Prusia Oriental, que hoy es Polonia, Rusia, etc. Si ustedes han estado en Kaliningrado, Kaliningrado es la ciudad de Königsberg, ¿no? Entonces, el Kaiser llega a temer que haya que evacuar todo lo que es el Prusia Oriental, que además la Prusia Oriental es el origen cultural de Prusia, con lo cual era, digamos, el acto mucho más radical. Bueno, la cuestión es que no les voy a hacer la historia larga, es sencillamente que entonces el Estado Mayor alemán toma una decisión verdaderamente curiosa, que es mandar a esta zona casi 1 millón de soldados. O sea, los movimientos, y mandan a esa zona 1 millón de soldados que están en el lado francés. Es decir, sacan cuerpos de ejército del lado francés y lo trasladan a Prusia. Y ponen al servicio de esto dos generales muy interesantes que van a jugar un papel extraordinario en la historia de Alemania posterior, que es Hindenburg, que es un general retirado, o sea, lo sacan del retiro, y Ludendorff, que es un general que después va a tener una gran importancia en el desarrollo de la guerra. Hindenburg y Ludendorff van a estar, digamos, en la vida política alemana hasta la época de Hitler, ¿no? Hindenburg como presidente de la República de Weimar y Ludendorff como uno de los grandes promotores de el rearme alemán después de los tratados de Versalles, ¿no? Bueno, pues estos dos individuos, junto con otro general que no he puesto porque la foto que tenía era de muy mala calidad, que es el general François, que es un general de origen hugonote, que es alemán desde el siglo XVI, paran a los rusos en una batalla magistral que se llama la batalla de Tannenberg. La batalla de Tannenberg es una de las batallas míticas. ¿Qué interés tiene esto desde el punto de vista de la tecnología? Podríamos decir, desde el punto de vista de lo que puede ser la organización económica y la organización tecnológica y la organización de los estándares, es la última gran batalla que se gana a través del ferrocarril. Es decir, la capacidad que tienen los alemanes de normalización del país, esa normalización a la que yo he hecho alusión, hace que se puedan mover millones de soldados del frente oeste al frente este en pocos días, que no necesitan muchos. O sea, la capacidad de material de tracción, la cantidad de vías que había, la perfecta organización,
hace que los rusos se encuentren ante un ejército de 1 millón de soldados y entonces son destruidos, de hecho aniquilados. Los cientos de miles de soldados rusos tienen que, los pocos que quedan atraviesan la frontera, muere el general ruso que dirige las tropas y los alemanes encima entran en Rusia, o sea, por primera vez. Es, como les digo, la última gran batalla del ferrocarril, en un sentido clásico. Después hay otras, pero es en sentido clásico. Pero sin embargo, en el mundo occidental las cosas ocurren de otra manera, porque cuando ya los alemanes creen que van a cumplir el objetivo de llegar a París, cuando ya el gobierno de Francia ha sido evacuado a Burdeos porque se parece que nadie puede parar a los alemanes, entonces se produce un acontecimiento verdaderamente notable. Una combinación de tecnologías nuevas para la guerra y que tienen una gran importancia, que es la tecnología de la aviación y la tecnología del motor a explosión. La tecnología de la aviación hace que los franceses comiencen a tomar los aviones como puestos de observación. Es decir, los aviones de aquella época son muy frágiles, pero tienen una ventaja: vuelan muy bajo, no pueden volar muy alto. Y además no suelen presentar ninguna amenaza. La única ventaja que tienen es que pueden ver desde el aire cosas que desde tierra no se pueden percibir. Y los vuelos de reconocimiento franceses descubren que los alemanes, en un exceso de confianza, se han dispersado. Se han dispersado, es decir, han perdido esa especie de coherencia que han tenido durante todo el avance del plan Schlieffen. Y entonces, este general, que es un general mítico en Francia, Joseph Gallieni, que ha sido dejado en París como prefecto de París, como para defender a París, pero nadie pensaba que París podía defenderse, toma una decisión importantísima de acuerdo con Joffre, que es, bueno, vamos a movilizar soldados que vayan al frente de batalla donde están los alemanes, que es en el Marne, que está, si ustedes ven, pero vamos a ver si logro pasar a la... Aquí. Aquí está París. Este está París. Y aquí es donde están las tropas alemanas. Bueno, pues entonces, desde ese punto de vista, lo que considera es que puede romper el frente alemán, que es la primera vez que ocurre de todo lo que puede ser el avance. Y se le ocurre una idea verdaderamente brillante, y es utilizar un tipo de transporte que es nuevo para tropas, que son los coches, los automóviles que han sido fabricados. Este es un Renault, ¿no? París estaba lleno de taxis de Renault, y entonces contrata a todos los taxis de París para trasladar soldados al frente, y en una noche logra trasladar 5.000 soldados. Es la primera división transportada con procedimientos, digamos, diésel o por motores de explosión en toda la historia de lo militar, ¿no? Y entonces hace ese transporte de tropas, sorprende a los alemanes, acaba de romper su unidad y los alemanes se ven obligados a retroceder. Nunca entran en París y comienza la guerra de fronteras, la guerra de trincheras. Y esa guerra de trincheras es lo que verdaderamente caracteriza el frente occidental de esa guerra. Y entonces es cuando la guerra se convierte no en aquella pequeña operación de un país poderoso que lo que tiene que hacer es calmar un poco los desórdenes periféricos, sino se convierte en una guerra de desgaste, y ahí es donde comienza a aparecer el epos colonial. Ahí es donde verdaderamente se comienza a probar de todo. Es decir, y fíjense que esto ocurre en septiembre, octubre del año 1914. ¿Cómo se puede salir de una guerra de trincheras? Pues verdaderamente de una manera muy difícil, porque realmente los alemanes han ocupado una parte norte de Francia y la parte oeste de Francia, y
no son susceptibles de ser eliminados y expulsados. Entonces, una gran cantidad de la crueldad de esta guerra es el intento de romper esas fronteras. Hay batallas que duran semanas y que mueren cientos de miles de personas. Cientos de miles, se dice pronto. Es decir, hay una batalla, que es la batalla del Somme, que uno puede decir que murió la ciudad de Sevilla. El equivalente a habitantes que tiene Sevilla murió solamente en esa batalla. Es decir, comienza una guerra de desgaste que no solamente es una guerra de desgaste económica, sino también es una guerra de desgaste en lo que puede ser material humano. Aquí aparecen diversos tipos, entonces la tecnología se dispara, realmente toda esa capacidad de normalización, que yo no les he contado en detalle porque es imposible en una conferencia, aparece en lo que puede ser en los expedientes para romper los frentes. Hay uno directo, que es el tanque, que es una especie de vehículo blindado inventado por los ingleses, ¿no?, para intentar atravesar las fronteras, las trincheras. Da igual, no consigue hacerlo hasta el año 1917, cuando se incorpora a la guerra a Estados Unidos. Verdaderamente se considera que la guerra es total, ya no es una guerra colonial siquiera, sino es una guerra en la que se involucran absolutamente todas las capacidades de los países beligerantes, y verdaderamente comienza a escribirse sobre lo que puede ser el mundo alemán, comienza a deconstruirse el prestigio que pueden tener los alemanes, comienza una guerra extraordinariamente feroz de desprestigio hacia Alemania, llevado a cabo fundamentalmente por Francia, de una manera menos virulenta por Gran Bretaña y de una manera cero virulenta por Rusia. Es decir, ahí lo que está ocurriendo es otras cosas, ¿verdad?, que merecerían una conferencia aparte. Entonces se comienza a establecer discursos contra la guerra. Los filósofos comienzan a hablar de Alemania como si fuera un país que filosófica y científicamente tienen una ciencia diferente a la de otros países, especialmente los franceses. Los franceses logran una unión como no han tenido nunca. Es una cosa muy llamativa que, por ejemplo, la Iglesia Católica Francesa tolera que se cante la Marsellesa. Por primera vez, está totalmente prohibido para un católico cantar la Marsellesa. Bueno, pues se puede cantar la Marsellesa para que no se cante la Internacional, que es lo que más les preocupa, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, se logra, como les digo, unos enormes motivos patrióticos, y los grandes filósofos, por ejemplo Bergson, se dedica a dar conferencias y a escribir panfletos contra el espíritu alemán, contra la filosofía alemana. Va a Estados Unidos, da ciclos de conferencia en las universidades americanas. Bergson es un premio Nobel, es un individuo que tiene un gran prestigio dentro de la filosofía de su época. Y, bueno, pues las tesis de los escritos de Bergson son: la cultura es inferior, la civilización es superior, la ciencia alemana es una ciencia mecánica, materialista. Sin embargo, la ciencia francesa es una ciencia espiritual, es una ciencia católica, es una ciencia religiosa. Es decir, todos estos timos que después se van a repetir absolutamente, y es refrendada por el catedrático de física de la Universidad de Burdeos, Pierre Duhem, que es un individuo ultracatólico que lo que defiende es el envilecimiento de la ciencia alemana precisamente por su luteranismo, ¿no? Ya se vuelve a sacar la bandera del luteranismo. Es muy interesante porque las palabras, la noción de propaganda aparece aquí, en este momento. Se intenta deconstruir todo este tipo de cuestiones. Bueno, por supuesto, los alemanes ayudan, ¿no?, a este tipo de cuestiones, porque realmente no consideran que tengan que limitarse en absoluto
a ninguna tecnología. Y entonces los alemanes desarrollan tecnología aérea, desarrollan tecnología marina y desarrollan tecnología química. Lo aéreo no hace mucho daño, los submarinos sí, porque se dedican, esto es una fotografía de los submarinos que hay en Kiel, ¿no? Y fíjense ustedes que los submarinos son como barquichuelas, Eso que se ve ahí es un submarino, de verdad, es una fotografía, no es un... Y los submarinos son barcos que van siempre emergidos y que solamente se sumergen cuando ven una presa, ¿no? Porque llevan un motor eléctrico y un motor diésel. El motor diésel no funciona sumergido, el motor eléctrico funciona muy poco tiempo sumergido, no se sumergen mucho, pero lo suficientes como para acercarse y que no los vean y entonces poder acabar con el barco. Y esto hace que todavía la fama alemana sea mucho peor, es decir, realmente mucho peor. Curiosamente, todo el mundo tiene submarinos, la única diferencia es que los alemanes son más eficaces, ¿no? O sea, el submarino no es un invento alemán, es un invento colectivo, es decir, todos los países inventan submarinos, incluso España, ¿no? Con el famoso submarino de Peral. Incluso anterior, algún catalán que inventó un submarino en el año 60 del siglo XIX o 70, que era un submarino dedicado para recoger coral, es decir, era simplemente un batiscafo para hacer indagaciones de este estilo. Pero vamos, el submarino era un ingenio conocido. Los alemanes lo que hacen es, con su gran capacidad de normalización y de estandarización, producir en serie los submarinos, cosa que no hace ningún otro país. Bueno, pues esto es lo que lleva a el desprestigio, y el siguiente desprestigio es toda la guerra química. La guerra química, que ahora está aquí representada pues, en el frente ruso, la guerra química hace este tipo de trabajo. Curiosamente, y esto hay que decirlo, como ya me han oído ustedes hablar otras veces, no decide la guerra química. O sea, el número de víctimas y de gente muerta o herida por la guerra química es netamente inferior a lo que produce la ametralladora o los morteros, ¿verdad?, que verdaderamente son los más sangrientos en las trincheras. Sin embargo, lo utilizan los alemanes, lo utilizan los americanos, lo utilizan los ingleses, lo utilizan los franceses, pero la diferencia es que los alemanes tienen a Haber, ¿verdad?, como gran jefe de desarrollo de la industria química tóxica, mientras que los demás tienen gente menos capaz de organización. Es decir, aquí lo que gana no solamente es la fama, sino también la eficacia. Entonces, desde ese punto de vista, puede uno decirse que los alemanes, después de todo ese proceso, se sienten solos. Todo el mundo va contra los alemanes. Fíjense ustedes, los únicos que están aliados son Alemania, Austria y el Imperio Otomano. Son las únicas potencias que forman los imperios centrales, ¿no? Y el resto, todo lo demás. Yo pongo como ejemplo que incluso Costa Rica declaró en un momento determinado la guerra a Alemania. Yo no sé por qué, pero vamos. Costa Rica que no tiene ejército, ¿no? Con lo cual pues está bien, ¿no? Es una cosa simbólica y estética. Pero hay docenas de países que mandan soldados a Alemania. Por ejemplo, es un caso muy característico, los cuerpos expedicionarios australianos que llegaron a Turquía, el famoso acontecimiento de Galípoli es un ejemplo bastante elocuente de estas cuestiones. Y la guerra, a pesar de todo, no se mueve. Si todo el mundo contra Alemania no puede con Alemania, el momento en el que se desequilibra es cuando se produce la incorporación de Estados Unidos a la guerra. Estados Unidos es un imperio industrial como Alemania. Está inspirado en Alemania. Se miran, como os decía, Alemania en muchos aspectos, en el aspecto de las estandarizaciones, el desarrollo de la guerra química. Los alemanes siguen de cerca la industria alemana porque les fascina. Y les fascina desde el final de la guerra civil, donde Estados Unidos pasa de ser un estado rural a un estado industrial.
Bueno, pues, ¿qué es lo que hace que Estados Unidos entre en guerra? Hay dos asuntos, dos asuntos. Yo no sé por qué no me sale la fotografía esta. A ver, perdonen, porque esto no sé. No, bueno, tendremos que aceptar, pero bueno, ustedes tienen que... esto que se ve aquí abajo, esto es voy a ponerlo... Vale. Los alemanes están tan absolutamente preocupados de su soledad que intentan que México declare la guerra a Estados Unidos. No se rían, es así, o sea, es una... Y hay un telegrama que se llama el telegrama Zimmermann, que es un telegrama codificado que manda Estados Unidos al embajador de Alemania en Estados Unidos todavía es una potencia neutral, para que convenza al presidente de México declarar la guerra a Estados Unidos. Entonces, en ese momento los alemanes mandarían un cuerpo expedicionario a México para aprovechar esa situación, y entonces lo que les prometen a los mexicanos es la recuperación de una gran parte del territorio que habían perdido en la guerra entre México y Estados Unidos de 1845. Esto en verde sería lo que van a recuperar, lo que es verde más oscuro es lo que es México, y esto. Los mexicanos evidentemente no aceptaron el asunto, o sea, los mexicanos tienen un índice de sensatez altísimo, ¿no? Y entonces ya en aquella época, en 1914, consideraban que era una locura por parte de Alemania, y sobre todo porque muchas de los estados que están cerca de la frontera de Estados Unidos, como por ejemplo Nuevo León, algunas veces los habitantes de estos estados, en plan de broma mexicana, pero no deja de ser una broma que uno se toma en serio, dice, ¿por qué no bajarían un poco más los norteamericanos, ¿no? Y podríamos nosotros ser ahora un estado norteamericano en vez de ser un estado mexicano. Pero después inmediatamente dicen que son patriotas y cosas de este estilo. Pero realmente los mexicanos consideraron que era una auténtica locura, pero los Estados Unidos lo consideró casus belli. Consideró que era una intriga que no era tolerable, y entonces declara la guerra a Alemania, y el resultado es, como ustedes saben, cómo se fuerza esta idea del conflicto en un armisticio que llega en el año 1918 y que no arregla nada. Alemania, fíjense ustedes, aquí les he puesto las muertes por parte de las potencias centrales y por parte de otras potencias. En el caso alemán, son las más numerosas, el 52% de las muertes en el lado de la potencia central son alemanas. En el caso de los aliados son los rusos, los más numerosos, pero realmente Francia tiene una mortandad muy alta, y el Imperio Británico también, Italia, en fin, Serbia, y por supuesto Estados Unidos tiene una pequeñísima parte, que es solamente el 2%. Hay algo que verdaderamente llama la atención. A lo largo de toda la guerra, los ejércitos profesionales duran muy poco. En los primeros meses de la guerra, prácticamente todos los soldados profesionales y una gran parte de los cuadros mueren en combate, especialmente en Inglaterra, donde con la tradición británica los cuerpos de ejército son muy pequeños, son regimientos, los famosos regimientos británicos. Y entonces entra una gran leva de personas que realmente no saben, sobre todo en el caso de Francia y de Alemania, ni siquiera a dónde van, ni por qué combaten, ni qué es lo que quieren. Es decir, es verdaderamente, incluso hay literatura sobre esta situación, el soldado Schleck, ¿no? Que es un soldado alemán que no sabe qué es lo que va a hacer, que le llevan al frente diciendo que va a comer muy bien y que va a ser muy cómodo y
que además se va a divertir mucho y cosas de estas, se encuentra metido dentro de la guerra y esas cosas pues no le parecen muy grandes, ¿no? Entonces, digamos, lo que es verdaderamente notable es la cantidad ingente de personas civiles normales que fueron movilizados y la cantidad de estas personas que murieron y la cantidad de estas personas que quedaron traumatizadas o bien porque quedaron malheridas y que tuvieron que rehacerlos realmente. Incluso hay un tipo de programa después de la guerra que es para rehacer la gente que ha perdido parte del rostro, ¿no? Entonces una parte muy importante. Bueno, pues lo que verdaderamente llama la atención es que esto produce que se vacíen las fábricas, que se vacíen las universidades, que se tenga que echar mano de otros colectivos que habitualmente no tenían acceso a este tipo de trabajos, como por ejemplo en Gran Bretaña las mujeres, que ocupan el puesto de los hombres que han ido a combatir a Europa. Y puede uno decirse que los propios alemanes, que consideran que no debían de haber perdido la guerra, ya en el año 1917 toman medidas para cuando pierdan la guerra. No la pierden, hay un armisticio y ellos no consideran que han perdido esa guerra, simplemente que se ha parado la guerra. Pero Ludendorff, este famoso general que han visto ustedes con Hindenburg, ayuda a una cosa diciendo: este país ha perdido la guerra porque era poco eficaz. Fíjense ustedes, para que un alemán diga eso, si conociera los países latinos se suicidaría directamente, ¿no? Pero vamos, ¿no? Y entonces toma la decisión en 1917 de convencer al emperador de fundar un instituto especial de normalización total de toda la actividad científica, industrial, administrativa, etc. Y funda un instituto al que le da un nombre que es verdaderamente elocuente, que es Deutsche Institut für Normierung, que es exactamente el Instituto DIN, ¿no? El Instituto DIN en el año 1917, cuando está acabando la guerra, cuando piensan que no la pueden ganar, dice: bueno, esta no la ganamos, pero la siguiente sí. Y entonces fundan este instituto, y ese instituto es el germen de lo que puede ser toda la normalización del Estado alemán. Cuando acaba la guerra, ya saben ustedes que hay el problema de las grandes compensaciones. Hay países que lo que quieren es ocupar territorio, por ejemplo Francia, que quiere ocupar el Rin, y verdaderamente hace que toda la industria del Ruhr y la producción de acero y de carbón quede bajo la administración francesa. Hay otros que quieren dinero, como el Imperio Británico, y hay otros que quieren otra cosa mucho más inteligente, que son los norteamericanos. Los norteamericanos quieren las patentes químicas de los alemanes. Y entonces comienza una alianza que va a ser fundamental para entender el despliegue de la industria química americana y de la industria química alemana después de la Primera Guerra Mundial, que es una fusión de esas industrias químicas. Es decir, que si uno estudia con un cierto detalle cómo se produce la rendición, o si quieren ustedes, si no es la rendición, el armisticio, uno puede decir que los alemanes y los norteamericanos comenzaron a desarrollar en conjunto una industria química verdaderamente poderosa, que explica cómo es posible que Alemania en los años 20 y en los años 30 tuviera ese surgimiento económico. De hecho, algo que verdaderamente llama la atención es la profunda simpatía que los individuos que tenían industria química, tales como la DuPont, por ejemplo, ¿no?, tenían por la industria química alemana. Y eso explica que Haber, ¿verdad?, que era el malo de la película, el individuo que había desarrollado la industria de los gases tóxicos, recibe el premio Nobel de Química en el año 1918 porque se considera que ha hecho una de las mayores aportaciones a la humanidad
a base de inventar un procedimiento para la síntesis del nitrógeno, es decir, para la fabricación de fertilizantes. Es lo que llamaban la fábrica de hacer pan, los alemanes. Es decir, que cuando uno ve el final de esa guerra, uno puede decir, sí, han muerto muchas personas, ha sido traumático, pero no se ha resuelto nada, porque lo que verdaderamente llama la atención es que se ponen ya las bases de lo que puede ser colaboraciones de un desarrollo industrial enorme y poderoso, que es lo que hace que Alemania sea lo que hoy es, no solamente lo que fue en el año 30. Bueno, yo creo que me he pasado todas las recomendaciones y me van ustedes a perdonar si me he alargado mucho, pero ha sido, como dicen, sin querer. ¿Vale? Gracias. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera ver la relación que hay entre la Revolución Rusa y el armisticio. Ha dicho anteriormente que Alemania estaba todavía más allá de sus fronteras. Ha dicho que evidentemente muchos alemanes posteriormente no se explican lo de Alemania. Se puede añadir que Alemania, con un armisticio, fue tratada como si fuera una rendición incondicional, lo cual no era. Yo creo que la revolución bolchevique influyó poderosamente, puesto que la moral en las trincheras era bajísima. Había batallones franceses que estaban desertando. Ese contagio de revolución pudo influir en que el capitalismo internacional llevara a la rendición de Alemania. En cuanto a la intervención de Estados Unidos, a más del telegrama Zimmermann, que parece ser que era una falsificación a todas luces. No sé cómo iba a llegar a Alemania hasta México, pero bueno. Fue motivada quizá por la deuda que Francia e Inglaterra tenían con Estados Unidos y que en caso de perder la guerra evidentemente no iban a pagar. Y nada más. Me queda más cosa, pero no me acuerdo. ¿Ahora? Sí. Bueno, estos son opiniones muy interesantes. No sé, ¿se oye algo? Sí. Son opiniones muy interesantes porque, bueno, el juego de las deudas era enorme, pero tenga en cuenta que Estados Unidos no era prestamista como al modo contemporáneo. Entre otras cosas porque no existía una moneda de referencia, como el dólar todavía no era una moneda de referencia, y existía lo que se llamaba el patrón oro, ¿no? Que era el patrón. Evidentemente Estados Unidos era poseedor de Fort Knox, ¿no? Que ya entonces tenía muchísimo oro. A mí la interpretación esta de la deuda, que se ha comentado muchas veces, y hay historiadores que la defienden, por ejemplo Koistinen es un historiador que habla de estas cuestiones con bastante elocuencia, no me convencen excesivamente. Me convence más la imagen de deterioro que tenía todo el frente ruso, y de hecho los alemanes consiguen firmar una paz por separado con los rusos.
con los soviéticos, vamos, ¿no? Que los soviéticos logran hacer la paz en el oeste, y es entonces cuando Ludendorff dice, luego ahora podemos combatir en el occidente con todo lo nuestro. Es decir, había alemanes que consideraban que podían seguir con la guerra y que podían incluso ganarla, a pesar de que en el año 18 ya el grado de deterioro de los alemanes era terrible. El papel de Estados Unidos. Yo no estoy de acuerdo con esa perspectiva. Creo que Estados Unidos entró en la guerra porque había una enorme presión, digamos, ciudadana y mediática a favor de los aliados. Y porque el deterioro de la imagen de Alemania y de los imperios centrales era evidente. El telegrama Zimmermann parece que es verdadero, pero jugó un papel simplemente de excusa, ¿no? De hecho, el telegrama Zimmermann no fue mandado a México directamente, sino a Washington, curiosamente. Es decir, que es algo como una broma, ¿no? Que se mande y teóricamente el embajador alemán tenía que presentárselo al embajador mexicano. El único problema y lo que no sabía el embajador alemán es que ya los norteamericanos sabían el contenido del telegrama, porque había servicios de inteligencia que iban decodificándolo, ¿no? Y de hecho en aquel momento la codificación era bastante débil, ¿no? Con lo cual yo creo que esa imagen, digamos, de los juegos capitalistas no se sostiene mucho para explicar cuál es el final de la guerra. Yo creo que más bien fue un problema de fatiga, y un problema de fatiga que se muestra, por ejemplo, con el gran problema que hay después de la guerra con la famosa gripe. Cuando la gente habla de por qué la gripe, esa gripe que se llama tan cariñosamente gripe española, produjo más muertos que la guerra. O sea, primero vino la guerra, 10 millones de personas muertas, la gripe española otros 10, ¿no? Con lo cual, claro está, la gripe española tuvo esa mortandad porque la población estaba mal alimentada, tenía problemas de salud, de salubridad, etc. Es decir, sobre todo en el ámbito europeo, centroeuropeo, ¿no? Yo creo que en las guerras se produce fatiga. ¿Cuándo no se produce fatiga? Cuando se interviene desde fuera. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho que la guerra del Congo dure años y años y años y años y años. Uno dice, bueno, no se cansan. No, porque hay potencias en ese sentido extranjeras que no quieren que se acabe. Porque digamos que es más o menos lo que ocurre ahora en Oriente Medio, ¿no? Que también es otra cosa verdaderamente curiosa. Vamos a ver. A ver si se me oye. Quería comentarle, en el libro de Stefan Zweig, un austríaco, un gran intelectual y pacifista, describe muy bien todo este proceso de la Europa antes de la Primera Guerra Mundial, y cómo luego, como usted nos ha explicado muy bien, el mecanismo de la propaganda hace que los alemanes tengan que odiar a los franceses a los alemanes. Luego llega la Segunda Guerra Mundial, él se suicida en Brasil, siendo ya porque era judío, siendo ya exiliado y apátrida. Pero bueno, lo que iba yo a preguntarle, él describe la Europa antes de la Primera Guerra Mundial, desde su punto de vista de intelectual, como un momento en el que los europeos sienten ilusión por Europa. Un intelectual austríaco como él se siente en su casa en Francia, los científicos alemanes visitan las unidades de Cambridge, Oxford, y los ingleses van a Gotinga o van a Berlín, y hay una cierta euforia sobre lo que puede significar Europa. Entonces la pregunta es, ¿esto realmente es la apreciación de una persona que se mueve en ese ambiente intelectual, o realmente existía esa euforia en lo que podía ser la Europa que luego se vino abajo ya a partir de la Primera Guerra Mundial y posiblemente no se haya reconstruido casi nunca más? La pregunta es...
Interesantísima pregunta, porque yo les he citado a Stefan Zweig al principio, diciendo que efectivamente él pensaba que no había ninguna forma de predecir qué es lo que iba a ocurrir en la Primera Guerra Mundial. Esto lo dice en su libro El mundo de ayer, ¿no? Que es verdaderamente fascinante. El único problema que hay es que no todos están de acuerdo. Por ejemplo, si usted lee a Hannah Arendt, que conoce a Stefan Zweig, dice esto que escribe Stefan Zweig, que lo escribe además después de la Primera Guerra Mundial, no lo escribe antes, ¿no? Es una reconstrucción de Stefan Zweig, ¿no? En realidad es una ilusión, o sea, Europa siempre es una ilusión, ¿eh? Dice, por ejemplo, una de las cosas que Stefan Zweig, si recuerda, habla de todo el nacimiento del sionismo, ¿eh? Y dice Hannah Arendt, esto ya indica que Europa no era un país estable, porque si los judíos nos hubiéramos sentido tan bien en nuestra vida burguesa centroeuropea, si no hubiéramos sentido que éramos una adenda, ¿no?, a lo que es la vida, a la cultura europea, no hubiera desarrollado el sionismo de esa manera. Entonces, por lo menos puede decirse que hay sordina, ¿no? Hay gente que pone sordina a esas opiniones tan maravillosas y que a uno le gustaría, daría algo porque fueran ciertas, ¿no? Pero uno quiere creerlo, ¿no? Solamente le voy a decir una cuestión. Recuerda que en el año 1914, en octubre, hay un manifiesto de los científicos e intelectuales alemanes a favor de la guerra, ¿no? Y firman todos, firman todos los grandes científicos, los grandes intelectuales, los poetas, los autores de teatro, pintores, músicos, todos están ahí representados. Hay uno que no, que es Einstein. ¿Y qué es lo que hace Einstein? Impulsar una carta similar a la de sus colegas, donde se habla de Europa, exactamente de la misma forma que Stefan Zweig después va a recordar que se hablaba. La diferencia es que en el caso de Einstein está en la guerra y tiene que tener un valor extraordinario para hacerlo, y lo tiene, porque Einstein era un hombre muy valiente, ¿no? Entonces, digamos, los europeos, los alemanes dicen, olvídese, Europa no existe, lo que existe es Alemania, Francia, etc. Es decir, aquellos individuos que firmaron la carta dicen cosas parecidas a mucha gente que ahora en Europa dice, no, Europa es un mercado simplemente, pero desde el punto de vista cultural es una yuxtaposición. No sé si... Sí. Bueno, hola, buenas tardes. Le felicito por la conferencia, que ha sido muy instructiva y muy didáctica. Y yo quería plantear una cuestión, y es si va a dar alguna conferencia o algún tema relacionado con la conexión directa que hay entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y ver cuáles son los mecanismos psicológicos que una persona como Adolf Hitler, a través del Partido Nacional Socialista Alemán, es capaz de atraer a un pueblo como el alemán, lavarle el cerebro, y muchos, incluso intelectuales, aunque muchos huyeron del país, entre ellos fundamentalmente en los comienzos, antes de que se produzca el conflicto, judíos, cómo fue capaz de adoctrinar para que un pueblo supuestamente culto, entre comillas, porque no todos, había mucha incultura también, fuera capaz de llevar hasta el extremo un conflicto como el que se produjo con todo el tema de los judíos, los campos de concentración, etc. Bueno, yo imparto en la universidad una asignatura que se llama Conocimiento y Conflicto, que trata estos temas. Sí, trato el tema este, es complicado. Ahora, desde luego, tendría que darles una conferencia ya no de 1 hora, sino de 2, ¿no? Porque ese es el problema del melón, ¿no? El problema molar es exactamente qué pasa después. La Primera Guerra Mundial, yo siempre tengo la sensación cuando hablo de ella que me dejo todo en el tintero, ¿no?
que es tan complicada, pero una vez que pasa en 1918 es cuando verdaderamente comienza la historia. O sea, la Primera Guerra Mundial es un comienzo. En el año 18 es el comienzo y es fundamental. Hay que leer mucho sobre este periodo, ¿verdad? Para este tipo de, para levantar un poco una imagen, un fresco un poco interesante. Fíjense ustedes que ahora con la Primera Guerra Mundial hay cientos de publicaciones que hablan de cómo se produjo. Parece que todo el mundo quiere saber por qué. ¿Cuál fue la causa? ¿No? Es decir, que tenemos una especie de compulsión. Es decir, bueno, pues no le digo nada si se habla de Hitler. ¿Por qué? ¿No? Se dice, un pueblo supuestamente culto. Si decimos que Alemania es supuestamente culto, ¿qué diríamos de los demás? Porque Alemania es culto. O sea, hay gente que no lo es, pero desde luego la densidad de cultura que hay en Alemania, y que había en Alemania en esa época, no se puede comparar con ninguna otra, incluso antes de la Primera Guerra Mundial. Lo cual agrava el problema. O sea, no lo facilita, lo agrava. Es decir, usted dice, ¿cómo es posible que que dieran crédito a un personaje así? Pues bueno, le digo que es una buenísima pregunta. Una buenísima pregunta. Y no es fácil la respuesta. Los alemanes se sienten muy incómodos cuando uno les hace esta pregunta. Y se pasan la vida contestándosela, ¿no? Porque si hay algo que verdaderamente han aprendido de los alemanes, yo creo que de toda esa experiencia traumática, es a mirarse al espejo. Y eso les lleva a tomar algunas veces actitudes enormemente bizarras, ¿no? Contemporáneas, pero que son explicables. Yo no sé si usted ha vivido en Alemania alguna vez, pero desde luego Alemania es un país complicado. Complicado por su propia historia, es decir, precisamente porque necesitan entender muchas cosas para poder estar tranquilos, ¿no? Yo creo que ya el paso del tiempo, las sucesivas generaciones, etcétera, etcétera, ha mejorado la situación. Pero yo recuerdo cuando llegué a Alemania en el año 69, aquello era verdaderamente complicado. Hablar de estas cosas eran complicados, ¿no? Recuerdo que hace 2 años, yo creo que en el Museo de la Historia de Berlín hizo una exposición sobre Hitler, que ya indica que bueno, ya se han liberado de sus fantasmas, ya pueden hablar directamente de Hitler. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que el día de cumpleaños de Hitler recibía este hombre miles de cartas de niños alemanes que le felicitaban el cumpleaños, ¿no? Pero miles. Yo no recuerdo haber escrito una carta a Franco nunca. Palabras. Ni conozco a nadie que haya escrito una carta a Franco el día del cumpleaños de Franco. Y sin embargo, Hitler recibía miles de cartas de niños. Uno puede decir, estaban adoctrinados por sus padres. Me daba igual. O sea, el hecho es que se producía ese hecho, ¿no? Bueno. Entonces, por eso digo que es verdaderamente, si a usted le preocupa eso, le preocupa una cosa interesante. Eso se lo puedo asegurar. Bueno. Me sumo a la felicitación del que me ha precedido, la persona. Yo me quería referir más que nada a un tema que pasó un poco así por encima, que es el de la industria militar. O sea, cómo a partir de la Primera Guerra Mundial hay toda una infraestructura industrial que se va creando, enfocada fundamentalmente a ese cometido. Y cómo esa industria militar, con el paso del tiempo, hay que recordar las famosas palabras de Eisenhower, cuando habló del lobby militar y la importancia que estaba tomando en el mundo. O sea, en qué medida ese lobby o esa industria, en la actualidad y recientemente, no ha sido ella misma capaz de influir en provocar conflictos bélicos. No tanto ya por un problema, como en el caso de la Primera Guerra Mundial, como os he explicado, sino unos intereses propios como lobby, decir, no, es que yo produzco mucha bomba y las tengo que consumir, o sea, a ver qué hacemos con ellas. Y una segunda, que me gustaría que reflexionase también un poco sobre ese famoso dicho que siempre se dice de que
la industria militar, al fin y al cabo, no es tan mala, porque luego tiene un aprovechamiento secundario en la vida civil y, bueno, de alguna manera, ahí la experimentamos. Me gustaría conocer un poco de la militar. Bueno, vamos a ver, con respecto a lo primero que dice si el lobby militar es capaz de producir guerras. Mira, yo te voy a decir, como nos conocemos desde hace muchos años, te diría, ¿sabes lo que ocurre? Que el lobby militar no necesita producir las guerras, es que se dan solas. Es decir, tenemos una capacidad de hacer la guerra de tal calibre que no necesitan empujar. Empujan otros por ellos. Yo me quedo con eso porque te diría que ellos, la industria militar, siempre se dice, ¿no? Esto de que las armas se hacen para utilizarse, ¿no? O sea, que nunca se hace un arma y después no se utiliza. Siempre que se hace un arma se utiliza. Pero no siempre la utilizan los individuos que las producen. Porque los individuos que declaran las guerras muchas veces las declaran con gran alegría. Yo puedo decir, por ejemplo, un caso cercano. Libia. La frivolidad con la que se entró en guerra en Libia no puede ser el resultado de la acción de ninguna industria militar, porque creo que los industriales militares son un poco más serios, ¿no? En el sentido de que lo hubieran hecho de otra manera. El problema de las guerras es que muchas de ellas están dictadas por la frivolidad y por la idea de que son acontecimientos lejanos y no se ve el sufrimiento que producen. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que si hay un lobby militar fuerte, lo que produce en la sociedad civil es una sensación de que puede utilizar, que es fuerte, y que entonces, digamos, todo lo que se puede hacer, es legítimo hacerlo, ¿no? Si uno es fuerte, pues mejor utilizar la fuerza cuando vea acontecimientos que no le gustan. Entonces, yo creo que es importante que los lobbies militares sean bajitos y débiles para que nadie se sienta fuerte. Y entonces se hace menos la guerra. O sea, es exactamente, no al contrario, pero en el sentido de no fomentemos los lobbies militares. Fomentemos otro tipo de industria. Esto también es, claro, un poco ingenuo, pero yo tengo derecho a ser ingenuo. Y tengo derecho a defender posiciones ingenuas. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que somos nosotros los que generamos los lobbies militares y después los que los utilizamos porque nos sentimos fuertes y, por supuesto, cuando alguien se siente fuerte, le ocurre lo mismo que en el Imperio Alemán, invulnerable. Cuando se declara la guerra a Libia, piensa que no puede pasar nada porque, al fin y al cabo, tenemos razón. ¿Tenemos razón por qué? Porque podemos hacerlo. La razón es una razón instrumental, es la razón del arma. Entonces, la alianza entre estructura militar y sociedad civil es muy peligrosa, enormemente peligrosa. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que es muy elocuente. Truman tuvo que resistir presiones brutales de la sociedad civil para no utilizar bombas atómicas en Corea. Porque si hubiera habido una votación en Estados Unidos diciendo qué arma tenemos que utilizar contra los chinos, hubiera salido sin duda que había que utilizar las armas nucleares. Porque las encuestas de opinión lo daban. Ya que tenemos bombas atómicas, vamos a utilizarlas. ¿Entiendes? Entonces, ¿eso de qué es? ¿Del lobby militar? ¿O de la frivolidad de una vida política que no valora lo que es el sufrimiento ajeno? Teniendo en cuenta que, fíjate, cuando se hacía esto, todavía no se había medido lo que había ocurrido en Hiroshima y Nagasaki. Por eso le digo que el lobby militar no está desgajado de la vida civil, quizá en algún país sí, quizá en Corea del Norte sí, pero desde luego no en Estados Unidos, no en Alemania, no en Inglaterra, etc., ¿no? La segunda pregunta que me has hecho era... ¿En qué medida, lo que me comentases, ese dicho que siempre pulula por ahí, que trata de justificar la industria militar? Eso me irrita profundamente, ese dicho me irrita profundamente, porque entonces yo quiero saber menos, ¿no? O
O sea, si verdaderamente para tener comodidad es necesario producir sufrimiento, yo prefiero no tener comodidad. Porque siempre se dice, no, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial se desarrolló la industria de los antibióticos. Dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Que necesitamos hacer una guerra para tener antibióticos? O sea, necesitamos que mueran 100 millones de personas para tener antibióticos, pues casi mejor que nos muramos de gangrena. Por lo menos es poco a poco. Y por lo menos no toca a todo el mundo. O sea, es evidente que una investigación militar aplicada produce conocimiento, aumento de conocimiento, pero yo creo que no hay que producirlo. Por ejemplo, fíjate tú lo que sabríamos ahora de cómo se recupera una sociedad después de una guerra nuclear si hubiéramos ensayado una guerra nuclear. Sin embargo, a ti te parece que no es buena idea. ¿Seguro? Pues eso es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que como lo utilizamos, ensayamos eso en Irak, los iraquíes ya se sabe que son gente rara, ¿no? Y no nos agradece nada el progreso, ¿no? O sea, desde ese punto de vista, las guerras producen aumentos de conocimiento, pero yo prefiero conocer menos. Pero, muy bien.